Buenos días, mi nombre es Carlos Moreno, soy Territory Manager de Tenable para la región. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad Zero Trust. ¿Qué es la seguridad Zero Trust? La seguridad Zero Trust es una filosofía, una estrategia que se centra particularmente en la identificación y en la prevención de los activos, de los usuarios o los sistemas que se tratan de conectar a los recursos de la empresa. Para poder entender de mejor manera la estrategia del tipo Zero Trust, es importante poder definir una estrategia más tradicional y basada en el perímetro, como antiguamente se hacía. Esta estrategia, en principio, nos dice que todo lo que está fuera del perímetro de una empresa son activos, son redes inseguras, y todo lo que está al interno son redes seguras, tratando de hacer una división en estos tiempos un poco difícil respecto de lo que es seguro y lo que es inseguro. Bueno, ese concepto y esa definición tiene dos grandes fallas en principio. La primera, el tratar de identificar a los usuarios como seguros o inseguros bajo una premisa que no corresponde. Todos los usuarios actualmente deberían de inicio ser usuarios inseguros y, y deberíamos partir de ahí para que a través de una identificación se pueda dar privilegios o atributos a los usuarios según corresponde. El segundo punto está relacionado al perímetro en sí. Actualmente, no solamente por la gran adopción de tecnologías de nube, sino por estar en época de pandemia y tener una fuerza laboral muy grande trabajando remotamente, el perímetro como tal es cada vez más difuso. Entonces, entender el perímetro como un punto principal de validación para lo que es seguro e inseguro pierde bastante peso, porque hoy tenemos muchos usuarios que se conectan y muchos servidores que se conectan de manera remota. Entonces, es importante entender que se debe pensar sobre cada uno de los usuarios, de los activos que se quieran conectar a los recursos de la empresa, y deben ser estos activos sobre los cuales se debe hacer una validación. Y a través de esta validación se debe entender y se debe entregar, según corresponda, los privilegios y los atributos que le permitan a este usuario operar. En ese sentido, la estrategia de Zero Trust nos indica que no deberíamos implícitamente confiar o no deberíamos entregar confianza implícitamente bajo este tipo de conceptos de quien está dentro de la red o fuera de la red, ni de ningún otro, sino que todos los usuarios y todos los activos deben sí o sí pasar a través de una identificación, y a través de esta identificación se puede hacer una validación efectiva. Cuando hablamos de confianza, en un principio se puede llegar a pensar que no se debe confiar en nadie, y es correcto. Todos los activos de la empresa, como había mencionado, deben ser sujetos a control. Pero el siguiente paso es el más importante, justamente el de la verificación. Y el de la verificación de manera continua y de manera periódica. Y con eso nos deberíamos de quedar. No es solamente importante el no confiar, sino en hacer una verificación efectiva. ¿Por qué adoptar una estrategia de Zero Trust? En principio, porque es una estrategia que me da una robustez mucho más grande a nivel de seguridad. Pero no solamente eso, sino hoy, como había mencionado, toda la tecnología que se ha adoptado en la nube, los usuarios que están trabajando de casa, ha hecho que la estrategia de Zero Trust, que no es una estrategia nueva, cobre validez nuevamente. Y para que se den una idea respecto a qué tan importante es una estrategia de Zero Trust, les menciono un dato adicional. El gobierno de los Estados Unidos ha adoptado la estrategia de Zero Trust. Y no solamente por la adopción hacia la nube y por todos los usuarios que están trabajando de casa, sino específicamente también porque hoy hemos visto que hay numerosas intrusiones. Dentro de ellas podemos contar la de SolarWinds, por ejemplo, en donde hay más de 18,000 clientes finales de SolarWinds implicados en la filtración de datos.
Y muchos de estos clientes son clientes de gobierno en los Estados Unidos. Entonces, el gobierno como tal también ha adoptado esta estrategia para poder tener un fortalecimiento dentro de su plan de ciberseguridad. Cuando hablamos del gobierno de los Estados Unidos es importante identificar que existe un instituto, el Instituto Nacional de Estadística y Tecnología, que han definido ya 7 principios relacionados a la estrategia de Zero Trust. Estos principios inician con la definición de lo que es un recurso empresarial, pasando por la autenticación, pasando por la validación de usuarios, hasta la parte del monitoreo continuo. Específicamente dentro de estos 7 recursos o dentro de estos 7 principios podemos encontrar 4 en donde Tenable puede ayudarlos directamente, tanto con las soluciones enfocadas en el Active Directory como con nuestras soluciones enfocadas en la gestión de vulnerabilidades basadas en riesgo. ¿Cuáles son esos principios sobre los cuales podemos ayudarles a poder estar más seguros? En principio, el número 1 es el principio asociado a la comunicación, en donde cualquier usuario podría conectarse a un recurso de la empresa, no importando dónde esté, y esta comunicación debe darse de manera segura. El segundo principio está relacionado al acceso a los recursos como tal, que se plantean desde políticas dinámicas complementadas con atributos de comportamiento, ¿no? Estos atributos de comportamiento pueden ser patrones identificados previamente, pero básicamente lo que se indica aquí es que todos los accesos a los recursos de la empresa deben estar parametrizados. El tercer principio está asociado al poder monitorear y medir, no solamente todos los activos de la empresa, sino todos los activos que estén físicamente en la empresa, sino todos los activos en general. Puedan estar activos en nube, pueden estar trabajando de manera remota desde casa, cualquier tipo de activos. Es importante monitorear y medir los activos. Y el último punto está relacionado a la recopilación de datos. Esta postura de seguridad indica que cuanto mayor información yo tenga respecto de los activos de la empresa, mayor información yo voy a tener para poder optar por un plan de ciberseguridad mucho más efectivo. Cuando yo quiero entender la arquitectura del tipo Zero Trust, yo debo entender que vamos a tener sujetos, vamos a tener activos o sistemas tratando de conectarse con recursos de la empresa. Y para esto hay puntos de aplicación de políticas. Y estos puntos de aplicaciones de políticas se validan a través de componentes lógicos. Estos componentes lógicos son estos recuadros que ven a los costados. Estos componentes lógicos van desde una solución de SIEM, una de PKI, hasta soluciones en donde específicamente Tenable puede ayudarlos a estar más seguros. Está la parte de gestión de identidades, con nuestra solución enfocada en el Active Directory Tenable AD. Está la parte de inteligencia de amenazas con nuestras soluciones de Tenable IO y Tenable SC. Es esta capa que me permite asociar la vulnerabilidad al malware. Eh, Está la parte de los sistemas de diagnóstico y monitoreo continuo, esto aplica a cualquiera de nuestras soluciones, y la parte de cumplimiento de la industria de igual manera aplica a cualquiera de las soluciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos del Active Directory, nos referimos específicamente a uno de los puntos más atacados dentro de todas las redes de las empresas. Hoy en promedio el 95-96% de las empresas utilizan una solución como el Active Directory, específicamente enfocada en redes Windows. Cuando nosotros hablamos de movimientos laterales, cuando nosotros hablamos de filtración de datos, cuando nosotros hablamos de ganar privilegio, creación de usuarios administrador que no conocía, fallas en la configuración, nosotros nos estamos refiriendo específicamente al Active Directory, a veces sin mencionarlo. Entonces, con una solución como Tenable AD, que es la solución que nosotros tenemos, que se enfoca en la protección del Active Directory, nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, un control respecto de los privilegios que se le asigna a los usuarios que se autentican. Adicionalmente, vamos a poder tener la seguridad
de que todos los controles de seguridad van a estar funcionando y van a estar funcionando el tiempo que sea necesario para que se acredite tanto a nivel de atributos como a nivel de privilegios a los usuarios que se quieran autenticar. Vamos a tener la posibilidad de ver control de cambios y poder alertar oportunamente cuando veamos que hay una falla en la configuración o que algo se cambió y que nosotros no lo hemos avalado. Y de igual manera vamos a poder detectar en tiempo real movimientos laterales. Vamos a poder ver si existió una escalación de privilegios, si hay abuso de confianza. Vamos a poder entender el Active Directory como una solución que no debería permitir este escalamiento de privilegios, que no debería permitir un movimiento lateral y que claramente no deberíamos dejar que los atacantes puedan dar siguientes pasos. Para esto nosotros debemos no solamente reducir la superficie de exposición, identificando los activos más críticos, debemos monitorear el comportamiento, eh, todos los comportamientos riesgosos como por ejemplo, como la creación de cuentas administrador o creación de cuentas ocultas. Tenemos la posibilidad de interrumpir todas las rutas de ataque a través de la detección de indicadores de compromiso. Y finalmente tenemos la posibilidad de corregir como si el atacante estuviera dentro de la red de nosotros. Tenemos la posibilidad de tener una solución bastante robusta, enfocada en el Active Directory. Cuando nosotros definíamos una estrategia de Zero Trust, mencionábamos que la confianza no se debería entregar de manera implícita. ¿Y esto por qué se da? Bueno, se da por varios motivos. En principio, porque cuando nosotros confiamos como tal, sin hacer una validación previa, podríamos estar generando una vulnerabilidad. Cuando nosotros tratamos de definir una vulnerabilidad, bueno, es el estado en donde probablemente nos exponemos para que algo nos haga daño, ya sea físicamente o mentalmente. Entonces, bajo ese concepto de vulnerabilidad, el confiar sobre activos que no han pasado sobre una validación previa, abre la puerta para que estos activos puedan ser utilizados de manera indebida, para que estos activos puedan acceder a recursos empresariales que no deberían acceder, para que estos activos puedan ir ganando privilegios, para que estos activos se puedan ir moviendo dentro de la red de manera lateral y de esta manera puedan llegar a inocular código malicioso, puedan llegar a filtrar datos y puedan llegar a ser eh, finalmente el paro de la operación, que es lo que nosotros no queremos. En particular, Tenable tiene dos soluciones que está enfocada en una estrategia de Zero Trust. Una es la solución de Tenable AD, enfocada en la protección del directorio activo. Ambas soluciones, tanto la de Tenable AD como esta solución de gestión de vulnerabilidades basada en riesgo, ambas soluciones están basadas a nivel de prevención. La primera me permite encontrar debilidades, fallas en la configuración del directorio activo, me permite hacer un monitoreo continuo, me permite identificar si algo cambió dentro del directorio activo, que sea un indicador de que existe un malware desarrollándose o de que se quiera inocular malware o se quiera hacer algún cambio de manera indebida. Y por el otro lado, dentro de las soluciones de gestión de vulnerabilidades, me permite identificar todos los activos, me permite identificar las vulnerabilidades asociadas a estos activos y adicionalmente me permite priorizarlas, me permite poder identificar qué vulnerabilidad es más importante, qué vulnerabilidad tiene un malware asociado. Y adicionalmente me permite entender también cómo esa vulnerabilidad puede afectar a un activo de la empresa. Y en este sentido me permite medir el riesgo. Entonces tenemos dos soluciones que se enfocan directamente dentro de la estrategia de Zero Trust. Cuando nosotros queremos y hablamos de confianza y queremos medir el nivel de confianza que le damos a nuestros activos, es muy importante poder conversar del nivel de visibilidad. La relación entre confianza y la visibilidad que tenemos sobre nuestros activos
dentro de nuestras redes es directa. Nosotros con estas soluciones de Tenable AD, Tenable SC o Tenable IO, podemos establecer medidas totalmente preventivas para poder estar mucho más seguros. Podemos priorizar las vulnerabilidades, podemos identificar todos los activos críticos y podemos hacer esta evaluación de manera continua para que podamos levantar planes de seguridad mucho más efectivos y para que tengamos una ciberhigiene también mucho más efectiva. De mi lado ha sido todo, yo les agradezco mucho el tiempo. Desde el lado del equipo de Tenable vamos a estar muy atentos a cualquier consulta que tengan sobre nuestras soluciones enfocadas en esta estrategia de Zero Trust. Les agradezco muchísimo la atención. Buenos días.